Como siempre, los lunes nos acompaña, o casi siempre, Javier Ortega Smith, que es el secretario general de Vox. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, don Rafael, y encantado de empezar esta calurosa mañana Pues aquí sí. dando ánimo a nuestros compatriotas. Normalmente, cuando don Javier no está con nosotros, es porque está en el Supremo, Bueno, sí, es defendiendo a verdad. España. También es verdad, lamentablemente cuando no puedo venir, ni puede venir mi compañero Pedro Fernández, es porque estamos luchando con las armas del Estado de Derecho en el Tribunal Supremo contra los golpistas, ¿no? Esta semana tenemos también alguna actuación más Sí. y la verdad es que es un trabajo permanente, ¿no? El que el equipo jurídico desarrolla, porque claro, cuando uno ve una vista ante el Tribunal Supremo, pues la verdad es que piensa que ese es el día que trabajas, pero para llegar allí hay que estar a lo mejor los 15 días anteriores revisando pruebas, pidiendo diligencias, en fin, pues lo que es el trabajo jurídico, para luego poder ir a las apelaciones y poder ir a las diligencias de instrucción, a los interrogatorios, a las indagatorias, con carga probatoria suficiente que desmonte las mentiras. Claro. Por cierto, aprovecho, si me lo permites, para felicitar la magnífica intervención, el magnífico informe que hizo nuestro compañero Pedro Fernández, que es habitual de esta tertulia, Sí. el otro día contra las 14 apelaciones de los golpistas, a las que desmontó una por una ese falso argumentario que ya sabemos todos, ¿no? Que si pobrecitos presos políticos, que si es que es el Estado que les persigue por sus ideas, en fin, bueno, estas cosas, ¿no? Poco jurídico y muy político. Creo que ha estado usted en Úbeda, en la provincia de Jaén, y también en Ceuta y Melilla en las últimas horas. Melilla. Ceuta lo dejamos para próximo viaje. Hemos estado en Melilla este fin de semana, que la verdad es que ha sido un viaje muy satisfactorio. Hemos encontrado allí una respuesta y a nuestras propuestas y una acogida tanto por los medios de comunicación como por las distintas asociaciones, Policía y Guardia Civil a través de la asociación Jusapol, asociaciones de empresarios, que se sienten abandonados. Y se sienten abandonados porque el Partido Popular se ha puesto allí de perfil, ha sido incapaz en todos los años en los que ha estado gobernando de solucionar ninguno de los tres grandes problemas que tiene esa tan querida y española Plaza de Melilla. Estamos hablando del problema de la seguridad en la valla. Bueno, más que sentirse abandonados, los han abandonado. Los han abandonado, los han traicionado. Vamos a utilizar el lenguaje, ¿no? Ahí, Sí. traicionado. Ciudadanos ni está ni se le espera. ¿Y qué vamos a decir de otros como el PSOE o Podemos, que están siempre más próximos a complacer al reino de Marruecos que al reino de España? Y ahí tenemos una posición muy clara. La valla de Melilla no está cumpliendo la función que tiene que cumplir, que es ser una frontera segura, y por tanto pedimos no que se le pongan o se le quiten concertinas, sino que se tire abajo y que se construya un muro lo suficientemente alto y seguro para que sea infranqueable. Y ahí se iban a acabar los problemas con los asaltos a la valla. Después un control de las puertas de acceso de las fronteras que sea lo suficientemente seguro para que no haya entrada masiva, pero a la vez lo suficientemente fluido para que, por ejemplo, todos los graves problemas que tiene Melilla, que es sorprendente. Yo, la verdad es que cuanto más me lo explicaban allí, menos lo entendía. Resulta que los tapones se producen en la salida de mercancías españolas hacia el exterior, es decir, a la exportación, lo que desde cualquier frontera siempre se facilita, es decir, la exportación de tus productos. Bueno, pues aquí tienen unos verdaderos tapones por inoperancia y por demagogia de quienes han estado al frente del control de esa frontera, por órdenes, por supuesto, de la delegación de gobierno, del gobierno de turno, del gobierno de la ciudad, etc. Así que muy satisfechos de ese viaje y muy satisfechos también luego en Úbeda y en Baeza, donde hemos estado trabajando con los equipos que ya están preparando la próxima campaña de las elecciones municipales, donde estoy seguro que vamos a tener buenos concejales, buenos alcaldes, porque son ciudades que también necesitan un proyecto nacional, pero con soluciones locales. Yo estaba escuchando a Ronnie, como siempre, con mucha atención y me estaba acordando también del discurso que él conoce bien, el discurso de lo políticamente correcto, de las normas marcadas por el establishment, marcadas por el gobierno y por los que forman parte de todo el entramado político aquí en España. Y estaba recordando cómo cuando deciden traer y aceptar la llegada al puerto de Valencia del barco Aquarius con 600 emigrantes ilegales, porque son emigrantes ilegales, por mucho que algunos quieran ponerle el adjetivo de refugiados y asilados, No son refugiados. emigrantes políticos. Claro.
Migrantes ilegales, quiero decir, no asilados políticos. Bueno, pues había 600 periodistas del sistema cubriendo esta noticia, intentándonos hacer creer que evidentemente somos el país más humanitario del mundo, Sí. que este gobierno ha venido a salvar la pobreza en el planeta, etcétera. Pero ni un solo periodista estaba cubriendo de esos 600 los más de 1.300 emigrantes ilegales que se estaban colando 2 días después por las costas de Cádiz, por las costas del sur. ¿Por qué? Pues porque eso no interesa. Interesa la foto, interesa la demagogia. Pero es que han pasado 2 días y medio, 3 días, y ya está el mismo presidente Pedro Sánchez diciendo que reclama a la Unión Europea que ayude a evitar este tipo de situaciones y que, por tanto... Y crear espacios interiores en la Unión. Espacios interiores como si los CETI no fueran los centros de migrantes, no fueran exactamente espacios interiores. Cuando lo que no se atreve a decir es que lo que había que hacer era reforzar las fronteras y perseguir a las mafias del tráfico de personas en cuanto zarpe el primer barco. Deberían estar los barcos de Frontex y, si es necesario, los barcos de la OTAN poniéndole freno en alta mar a esas pateras de migrantes ilegales dirigidas y explotadas por mafias. Pero fíjate que ese discurso se les está escapando, porque hablábamos de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, pero nos olvidamos del mayor medio masivo que existe, que no lo pueden controlar, o de momento no han sabido cómo controlarlo. Yo estoy seguro que están pensando cómo hacerlo, que son las redes sociales. Claro. Es decir, puede haber una portada de 1, 2, 3 periódicos, puede haber 4 televisiones, pero lo que no pueden evitar son los millones de WhatsApp trasladando mensajes, vídeos, millones de pero ¿no fotografías. ¿Crees que eso también está manipulado en parte? No, yo creo que intentan manipular las redes, pero la realidad, o sea, intentan controlarlas comprando seguidores y redifundiendo. Pero claro, compiten contra una cosa que es muy complicada, que es contra los millones de hormiguitas que nos dedicamos a remitir mensajes por Twitter, a poner fotografías. Es decir, nosotros, por ejemplo, hicimos un vídeo este fin de semana en Melilla, donde pues salimos explicando las gravísimas deficiencias de seguridad que tiene la valla de Melilla. Bueno, no lo va a sacar ningún telediario, no lo va a sacar La Sexta, no lo va a sacar La 4, no lo va a sacar La 1, pero no importa, porque ese vídeo va a llegar a 500.000, 600.000, 700.000, que a su vez lo van a mandar. Sí. Es decir, es una cadena que estamos haciendo, es la respuesta que tenemos a esto que tú planteabas, porque la respuesta frente a la gran mentira se llama la libertad, porque lo que quieren en el fondo es que seamos una sociedad absolutamente adormecida, carente de libertad. Un discurso único, ¿no? Con discurso único, con el gran hermano que todo nos lo vigila y que nos dice lo que se puede decir y lo que no, donde no tenemos derecho a pensar distintos, donde el que se sale del discurso es tachado inmediatamente de deplorable, fascista, xenófobo, racista, homófobo y toda la lista que tienen. Yo lo que animo siempre a quienes me dicen esto, que están preocupados porque les han llamado, yo digo que sean valientes, que eso no lo vean jamás como un insulto, sino que eso es al final un signo de distinción. Claro. Igual que los separatistas nos hacen el favor de llevar un lazo amarillo para que sepamos claramente quiénes son los traidores, nosotros tenemos que responderles por supuesto con la enseña nacional, diciéndoles, mira, aquí hay un español y además este español es libre y quiere pensar en libertad. Y en cualquiera de estos temas, sea el de la emigración, sea el de la lucha contra el separatismo, sea el de la lucha contra la corrupción política, pues no aceptamos este discurso que nos quieren imponer desde quienes viven de todo este negocio, porque detrás siempre llegas a lo mismo desde el principio de la humanidad. Es decir, detrás de toda esa manipulación hay un fabuloso negocio, bien sea de los lobbies LGTBI, bien sea de las mafias, del Soros y compañía, que lo que quieren al final es tener mano de obra barata para explotarla en Europa. O tienes los fabulosos negocios de la corruptela de los partidos, de la que gente inútil, que no sabe vivir de otra cosa, ni ha vivido en su vida, ni jamás le contratarían en ninguna empresa, sabe que como se le acaba el chiringuito político, se le acaba el negocio personal y el dinero. Es decir, frente a todo esto, hay que responder con mensajes claros y sin tener miedo, y utilizando todos los medios que tengamos, las redes sociales. Y si algún día nos las cierran, pues tendremos que hacer
como los apóstoles, pues salir a la calle y boca en boca ir recorriendo los pueblos a ver si también nos van a amordazar a todos. Pero todo eso, es decir, dentro de la gigantesca demagogia y responsabilidad, quienes están ofreciendo ayudas y dando ayudas por el simple hecho de haber entrado ilegalmente en España. Los que están favoreciendo a través de los medios de comunicación esas imágenes de recibimientos, de entrega de ropa, de comida, están haciendo algo peligrosísimo y lo saben, y es eso que llamamos el efecto llamada, ¿no? ¿Cómo se soluciona la mayoría o cómo se salvan? Vamos a decirlo de esta manera, ¿cómo se salvan más vidas? Para quienes todavía tengan la duda de que es que hay que hacerlo por una cuestión humanitaria para salvar vidas. Si de verdad se quiere salvar vidas, si de verdad se quiere acabar con el terrorífico drama humano de la utilización de seres humanos por parte de organizaciones delictivas que ganan fortunas explotándolos, y los explotan porque les piden unas cantidades de dinero por prometerles el paraíso, que pagan sus familias por mandar a sus hijos, por mandar a sus familiares, que luego se sienten completamente secuestrados por estas mafias, porque tienen que devolver y tienen que pagar ese dinero, mandándolos a un viaje con unos riesgos terroríficos. ¿Cómo se salvan vidas? Precisamente con el efecto contrario al efecto llamada, dejando muy claro que no se entra, que o se entra de manera legal, cumpliendo los requisitos aquellos que deban cumplirlos, o no se va a aceptar un solo barco. Se va a interceptar los barcos o las pateras nada más que vayan a salir del puerto. Y se van a hacer las devoluciones en frío, en caliente o en templado. Eso tardará unos meses, pero el efecto es justo el contrario. Empieza a llegarles información, oye, olvídate que en Europa se acabó el chollo, aquí ya no se entra, y si consigues saltar en cuanto te cazan, y por supuesto después de las atenciones humanitarias, si vienes herido, sí, claro, que nadie las está negando. Eso nadie lo niega. Nadie lo niega. Las atenciones de urgencia, pero de urgencia no para quedarte aquí. Claro. Una vez que estás curado y que estás en disposición, se te devuelve al punto de origen. Y si el punto de origen es un puerto libio, da igual si tú vienes de Libia, vienes de Marruecos o vienes de Sudán. Da igual, a ti se te devuelve al mismo puerto. Y además se toman medidas de tipo diplomático con estos países para dejarles muy claro que Europa no va a permitir que sean auténticos colaboradores de las mafias. Es decir, tenemos que entender que para salvar vidas, para acabar con ese drama humano, por supuesto que hay que hacer ayuda en origen, ayuda humanitaria, como se ha hecho toda la vida, en la medida de lo posible. No a los gobiernos títeres, que son los que utilizan a su población para lanzarlos en una presión demográfica contra Europa. Pero todo lo que sea aceptar una patera es poner en riesgo a miles y miles de migrantes que por ese efecto de llamada se van a lanzar desesperadamente a los brazos de las mafias, porque es donde se lanzan. Ellos no tienen capacidad de tener un barco ni de tener una... Se lanzan a los brazos de las mafias, de los coyotes que nos hablaba Ron. Ojo, pero es que estas maniobras no son baladí, es decir, el hecho de que empiecen con un ayuntamiento a dar algún tipo de carnés que se lo inventan, que habría que dejar claro si hubiera un gobierno decente que le dijera, usted no tiene competencia ninguna, pues claro que no, en materia de migración, pero tiene su efecto. No nos engañemos, porque esto no es solamente un acto simbólico, es que ya les favorecen una prueba para luego solicitar el arraigo, obviamente, para decir luego, no, mire, yo tengo un carnet de vecindad expedido por una administración, señor juez, aunque yo incumplo totalmente los requisitos para ser un emigrante legal y tener permiso de residencia o trabajo, da igual porque ya tengo aquí una prueba, que es el carnet. Pero es que todo eso no es gratis. Es que todo eso hay que decir a los españoles, que todo eso lo pagamos de nuestro bolsillo. Claro. Que cuando estos políticos irresponsables dicen te voy a dar 400 euros, te voy a dar una vivienda, te voy a dar un abono transporte, eso no lo pagan ellos, eso lo estamos pagando todos. Pero claro, lo estamos pagando todos, y si alguien me dijera, bueno, pero hombre, Javier, lo pagamos porque estamos sobrados, porque nos sobra. No, es que se olvidan de los miles y miles de familias que en España están en un riesgo de exclusión social. Lo vimos el otro día. Que tienen cuatro familiares, resulta que 3 están en paro y viven gracias a la pequeña pensión de jubilación del abuelo. Estamos en un 30% de situación de pobreza. De pobreza. Y eso, de esos no se acuerda nadie. Por eso, el otro día me decía un periodista en Melilla, oiga, ¿de verdad
¿ustedes van a defender que la sanidad lo primero para los melillenses? Le digo sí, y me da igual si con eso pretenden acusarnos de insolidarios. Lo que yo no puedo aceptar es que en Melilla, el hospital más grande, que debería estar acabado hace 3 años y que por las corruptelas y las ineficacias de los partidos está a medio hacer, está construida la estructura, yo lo estuve visitando, y está a medio hacer, un gran hospital comarcal que es absolutamente imprescindible, resulta que los medios sanitarios de magníficos profesionales están colapsados. ¿Por qué están colapsados con lista de espera? Porque no solo atienden a la población melillense, atienden a medio Marruecos. Al que pase por la puerta. A medio Marruecos, claro. Entonces, claro que decimos sin ningún rubor que la sanidad en España primero y las atenciones sociales tienen que estar para los españoles. Claro que sí. Es que es intolerable que haya un solo español que, por ejemplo, no tenga ayudas de la ley de dependencia porque no hay recursos, que se está arruinando la familia porque tiene algún familiar con una grave discapacidad y no tiene ayudas, o una persona anciana que no tiene alguien que le vaya a ayudar y asistir en casa, pero hay 400 euros para darle a personas que han llegado de manera ilegal a nuestro territorio. Esto es inaceptable y hay que dejarlo bien claro. Primero están los españoles y después, en la medida de nuestras posibilidades, nuestra colaboración, como hemos hecho siempre a lo largo de la historia, en la solidaridad internacional. Como, repito, nadie nos va a dar lecciones, porque quien se dé una vuelta por el mundo verá miles y miles de misioneros, no son los de Podemos, no son los de la Colau, no son los de Carmena, son misioneros católicos, cristianos, que se están dejando la vida en los lugares más remotos y más pobres del planeta. También la cooperación internacional, la solidaridad de los españoles en tantas y tantas cuestiones. No nos van a venir a dar lecciones de solidaridad a ningún país, pero la solidaridad debe empezar por nuestros compatriotas. Y luego, en la medida de lo posible, ayudar en origen, que no en destino, en origen, a los países que están pasando situaciones de necesidad. Y a respetar su patrimonio espiritual, y material. Es decir, viene usted a respetar a la nación que le acoge, si ha cumplido usted la legalidad, si ha entrado usted por la puerta y no saltándose la frontera, y además no viene usted a imponer, como pretenden algunos, sus dogmas, la mayoría de las veces totalitarios, por ejemplo, del islamismo radical o del yihadismo o del salafismo o de lo que sea. Bueno, yo creo que es muy, muy clarificador lo que nos estaba recordando Ron. Es decir, no nos dejemos llevar ni por un falso humanitarismo ni por una falsa fe. Nadie está diciendo que no tengamos que tener todas las medidas de urgencia, de sentido común, pero yo digo que pongamos en una balanza lo que es la realidad y lo que es la demagogia que nos están vendiendo esos medios de comunicación a los que nos referíamos antes, y sobre todo de manera fría, de manera sensata, pensada, calculemos cómo podemos ayudar mejor a esa población necesitada. Pues la primera y fundamental es evitando que caigan en manos de las mafias y de aquellos que desde sus cómodos sillones, señor Soros, desde sus cómodos sillones, lo que están esperando... Y señor Sánchez, ya. Y señor Sánchez, y señor Roures, todos estos que desde sus cómodos sillones de sus multinacionales, lo que están pretendiendo es mano de obra barata para sus negocios. Por tanto, dejen ustedes de hacer demagogia y dejen ustedes de traficar con los sentimientos, con los buenos sentimientos de quienes se sienten conmovidos humanamente por esas imágenes terroríficas y con las necesidades de quienes lo están pasando mal en sus países. Pero sobre todo, Rafa, lo que vamos es a las leyes ideológicas, esas leyes ideológicas que el Partido Popular no se atrevió a derogar, que son las que contentan al electorado de su parroquia, de la parroquia de la extrema izquierda, porque así le roban todavía al Partido Socialista más votos a Podemos, pero que al final no van a los problemas de verdad importantes, que los problemas serios, como son a ver qué sistema de pensiones vamos a tener para que no esté en quiebra, el grave problema de la emigración en muchos puntos calientes de España, el problema gravísimo de la ruptura nacional mediante el golpe de Estado de los separatistas. A esos problemas no van. La dotación de las leyes como la ley de dependencia, que está carente de recursos. A los problemas de verdad no se atreven a afrontarse. Pero van a todos estos problemas ideológicos para vendernos la falsedad de que esto es lo progre, de que esto es lo moderno, de que esto es lo que defiende los derechos,
Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Vamos a favorecer la eutanasia, es decir, vamos a favorecer el quitarnos del medio a todos los que nos están costando un dinero importante en la sanidad. Vamos a quitarnos de medio a todos los no nacidos y por tanto vamos a favorecer el aborto, vamos a favorecer esa explotación de la mujer como son los vientres de alquiler. Vamos a seguir favoreciendo a todos los lobbies, aunque representen una minoría, da igual, ellos van a dictar la política educativa, los lobbies de la LGTBI, o todo esto que estabas mencionando de las leyes del enfrentamiento y de la mentira ideológica. Esas leyes, las leyes de contenido ideológico, que insisto una vez más, el Partido Popular, de las que estaban aprobadas, no se atrevió a derogar. Lo digo porque ahora, tal vez, lo que a algunos nos va a repeler más no es tanto el ver a la extrema izquierda de Sánchez con sus amigos proetarras de Bildu o con sus amigos golpistas del PDK aprobando este tipo de cuestiones, sino ver la hipocresía de los del Partido Popular y el relativismo de los de Ciudadanos, poniéndose de perfil, que ahora van a hacer que se rasgan las vestiduras de cara a su electorado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal está esto! Pero ¿usted qué ha hecho para evitar estas situaciones? Por tanto, y con esto termino, desde Vox hemos dicho siempre que la mayor de las batallas que hay que mantener en este momento es la batalla ideológica, la batalla de las ideas, la de decir que antes hay que estar defendiendo la nación, la unidad de la nación, que hay que estar defendiendo los valores, la vida, la familia, la libertad ideológica, la libertad de pensamiento. Es decir, los viejos valores que eran las reivindicaciones que se suponía que ya estaban admitidas de luchar por eso, por la libertad de conciencia, por la libertad de pensamiento, bueno, pues eso hay que volver a reivindicarlo, hay que ir a la batalla ideológica, hay que volver un poco a los orígenes de la política y empezar a reivindicar la dignidad de la persona. Cuando nos hablan los de Ciudadanos que están de acuerdo con el vientre de alquiler, el utilizar a las mujeres como auténticas máquinas de reproducción, bueno, pues contra eso es contra lo que hay que luchar y nosotros vamos a dar, como estamos dando, la batalla ideológica. No es solo economía, como algunos han querido hacernos ver, como nos decía Rajoy y compañía. No, es que aquí lo importante es gestionar bien. No, aquí lo importante es defender lo importante. Me estaban pasando precisamente unas declaraciones que acaba de hacer esta mañana Pablo Casado, creí que era las que iba a poner, donde acaba de llamarnos oportunistas a los de Vox. Ah, sí. O sea, nosotros somos los oportunistas porque hemos defendido los valores y los principios que ellos dejaron de defender hace mucho tiempo. Además de otras muchas cosas, porque siempre decimos que ya nos hubiera gustado que el Partido Popular alguna vez hubiera defendido, por ejemplo, una justicia independiente, una división de poderes, una modificación de la estructura de Estado mediante la supresión de las comunidades autónomas con la devolución previa de competencias de educación, sanidad y justicia. Es decir, hay muchísimas cosas que defendemos desde Vox que jamás ha defendido el Partido Popular. Pero llamarnos oportunistas porque nosotros no hemos traicionado nuestros principios, porque nosotros, que la inmensa mayoría de los que formamos Vox, la inmensa mayoría, no procedemos de ningún partido político, porque una de las grandes mentiras, que a mí por lo menos me indignan, es cuando ellos hablan de sus votantes. Creen que los tenían en propiedad y que se los han robado. Ellos dicen, nuestro electorado, no es tuyo, Pablo Casado, no es tuyo el electorado. Son ciudadanos libres que votan a quien les da la gana. Y si algún día cometieron el error de haberos votado y les habéis traicionado, están en su perfecto derecho de votar a quien les dé la gana. No son los votantes del Partido Popular. No es vuestro electorado. No mintáis. Son ciudadanos libres. Vosotros sois los de la Gürtel, vosotros sois los del Bárcenas, los de los sobres, vosotros sois los que os habéis puesto de rodillas con los golpistas, vosotros sois los que os habéis puesto de perfil, los que habéis sido incapaces de derogar una sola de las leyes de ideología de género. Por favor, no nos mezcléis con vuestros negocios, dejadnos en paz. Ahora, resulta que los oportunistas somos nosotros. ¿Somos oportunistas? Pues mira, te lo voy a decir, porque vamos a aprovechar hasta la última oportunidad que tengamos para que nunca más los que habéis vivido de la política, los que habéis convertido la política en un auténtico lodazal y los que habéis puesto de rodillas a España y a los españoles, habiendo tenido mayoría absoluta o habiendo podido negociar muchísimas cuestiones fundamentales, habéis preferido dedicaros a vuestro negocio. Vamos a aprovechar hasta la última oportunidad para explicarle a los españoles la diferencia que hay entre moverse en política por principios y moverse como vosotros,
por auténtica negocio y miseria moral, que es lo que habéis hecho. Decía Polonia que quería agradecer el trabajo que estáis haciendo y la valentía, y apuntar solo una cuestión. No veremos, seguro, y bien lo sabes, que quienes no dicen nada contra estos actos de odio y de desprecio hacia la religión católica hagan absolutamente nada, ni aparecerán en esas muestras nada, por ejemplo, contra la religión islámica. Es decir, estos son muy valientes contra los cristianos, pero no se atreverán a poner nada contra Mahoma. Que yo no digo que tengan que hacerlo, ojo, digo que es que casualmente su defensa de la libertad de expresión y artística y no sé qué es siempre en la misma dirección, contra el cristianismo. Nunca se atreven contra otros porque a lo mejor esos otros responden de una manera muy distinta a los cristianos.